Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: iban de camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Va a ser Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermanos, por favor. Queridos hermanos, Santiago y Juan no sabían exactamente la altura a la cual Dios los invitaba a dar la vida por la salvación de todos, así como Jesucristo, que el Hijo del Hombre va a ser elevado, va a ser crucificado, va a morir y va a resucitar. Ellos pensaban en sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda el día de su reino.
Y Jesús los invita a que juguemos más alto. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y dicen ellos, sí podemos. Dice el Señor, podrán beber el cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí que suceda, le corresponde a mi Padre que está en los cielos. Y nos da un consejo muy hermoso. El que quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de todos. Nuestra vida, hermanos, no está en el orden de qué lugar vamos a tener en el cielo. Entre más alejados, digamos, de lo que podamos merecer como si fuera nuestro la posesión del reino, porque es de Dios, siempre hay que ocupar los últimos lugares. Para que el Señor, como dice la palabra, nos diga, amigo, ¿qué estás ahí haciendo en el último lugar? Pasa a formar parte acá en la mesa de honor, en los primeros lugares. Y te verás engrandecido ver que pasas por encima de todos los demás y llegas a ocupar uno de los primeros lugares. Esto me queda muy claro, hermanos. Los santos jamás pidieron ser santos. Jamás buscaron la santidad por sí mismos. Jamás buscaron el deseo de que la Iglesia los elevara a los altos altares, a los altos honores de la santidad. Ellos simplemente predicaban a Dios con la palabra y con el ejemplo. Y no esperaban de Dios cualquier cosa que solamente servir al Señor. La Schola Cantorum de Felipe Neri eran niños sencillos que se atrevieron a cantarle al Papa, quizá mal entonados, pero le estaban cantando al Papa. Y el Papa vio ese ejemplo tan precioso de Felipe Neri. Y el Papa vio ese ejemplo tan precioso de Felipe Neri, que se le juntaba muchísima gente de alto rango y de gente humilde para escucharlo y para confesar a toda esa gente. Dicen que la sotana de Felipe Neri en la parte del corazón está quemada, porque era un amor tan grande que tenía por los sacerdotes, por la gente, por los pobres. Era como un carbón encendido que se manifestó quemando esa parte de su sotana. Un amor, hermanos, profundo. Por eso, hermanos, con mucho orgullo llevo el nombre de Felipe, porque nací el día de San Felipe Neri y mi madre me consagró a Jesús sacramentado porque nací enfermito en un templo expiatorio y me entregó ahí a Dios. Yo ahí sentí que nació mi vocación a la vida sacerdotal, Felipe de Jesús. Y debí llamarme Felipe Neri. Sin embargo, hermanos, pues así son las cosas. Pero llevo este patrimonio de estos dos santos, San Felipe Neri, un gran santo, el primer santo de la Iglesia cristiana en México, y San Felipe de Jesús y San Felipe Neri, un santo allá en Florencia que vivió en Italia, al lado del Papa, pobre, sencillo, humilde, quizás sin mucha sabiduría, pero con la sabiduría que procede de Dios. Felipe Neri. Hace poco celebrábamos el Día del Amor con Pentecostés.
este santo Felipe Neri vivía a plenitud el amor. Él quería ser de los últimos y pasó a ser de los primeros por ser un gran apóstol, entregado siempre a las cosas de Dios, en las cosas más sencillas. Un gran predicador, un gran confesor, un gran cantor, una gran persona. Todo mundo lo quería por su físico, por su forma de ser, etc. Tenemos mucho que pedirle a Dios, a la manera de Felipe Neri, ser como él. Sencillos, humildes, claros, entregados siempre a Dios. Y esto es lo que el Señor nos dice en este día, hermanos. El que quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de todos. Nada de soberbia, nada de arrogancia, nada de prepotencia, nada de opulencia, sino sencillos, como el Señor quiere que seamos. Y así en la sencillez, Dios va haciendo su historia. En la sencillez, hermanos, Dios está construyendo la casa para migrantes. Sencillamente. Una persona el día de ayer me dice: Padre, esto que le doy es una gotita de agua en medio de un océano difícil que usted está llevando. Las personas que me han felicitado también, el señor arzobispo me dice: sigue adelante con los indigentes, Padre. Muchas felicidades. Los sacerdotes, los de distintos grupos, los de mi familia, el padre Lolo, en fin, me han demostrado esa sencillez que yo siempre debo de tener con su estilo de vida también ellos, muy sencilla, muy humilde, siempre tratando de apoyarme en las necesidades básicas, en la misa, en las confesiones, atendiendo a los enfermos, etcétera, en los difuntos. El trabajo de un sacerdote, hermanos, nunca se acaba. Yo quisiera aquí pedirle a todos los jóvenes que busquen realmente la vocación a la vida consagrada. Y a todos los matrimonios que se casen por la iglesia, porque si no se casan por la iglesia, ya casi no va a haber jóvenes que quieran consagrarse a Dios, porque ¿quién les va a hablar de Dios? Si los que deben de hablarles de Dios con su testimonio no le están hablando de Dios a estos jóvenes que son sus hijos, o a estos niños que todavía pueden ser fácilmente como el barro, ser dóciles a lo que el Padre nos diga. Yo me acuerdo de mi padre, tan lindo, me decía: hágase padrecito, Felipe, hágase padrecito, mi hijo. ¿Por qué, apá? Yo le decía, y me contestaba: mire, yo vi al padre Benigno, un padre de allá de Durango, ya grandote y bien gordo, más gordo que yo. Dice: yo vi comer al padre Nino un pollo y medio rostizado. Y luego me dice el gran consejo de un padre a su sencillez: si usted se hace padrecito, mi hijo, nunca le va a faltar que comer. Ese era el gran regalo de mi padre, que no tuviera a su hijo hambre. Y vieran cómo me han dado de comer todos mis hijos. El comedor de los pobres me da de comer a llenar. La gente me invita a sus casas. Nada menos ayer estuve en una casa y en un restaurante que me invitaron. Es decir, hermanos, la gente es muy feliz cuando nos ve a nosotros felices, consagrados al servicio de Dios. El grupo de maestría, también mis
33 o 37 alumnas y 2 o 3 padres que estábamos ahí, muy felices. Éramos el grupo más grande de maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría y ya me mandaron su regalito. Qué bonito, hermanos, que sintamos, hermanos, que el regalito es un presente, pero más profundo que ese presente está la oración. Yo siento la oración de todos mis hermanos, siento las bendiciones de todos ellos, de mi familia, de todos los grupos de WhatsApp, de tanta gente que ha ayudado, de los migrantes. Ya me habló el Padre Luis Villarreal de Casa Nicolás, el Padre Luis Zavala de Casa Monarca. Están aquí todos mis hermanos de Casa Indy y todos mis trabajadores de Casa Parroquial. Pues ¿qué más regalo puedo tener? Está aquí mi vicario, el Padre Felipe Flores no puede estar porque ya es grande y ya es muy mayor, ya no puede él celebrar misa, pero seguramente está pidiendo por mí, ofreciéndole a Dios sus sacrificios y sus dolencias. Están mis padres en el cielo pidiendo por mí, nunca me he sentido huérfano. Entonces, que Dios, hermanos, nos ayude a todos para consagrarle nuestra vida a Dios, siempre en la bondad, en la verdad y en la caridad. Siempre Dios quiere que seamos buenos, que digamos la verdad y que seamos caritativos. Qué bonito sentí ahorita en la mañana cuando fui a recoger a Mari Pámanes, todos, la mayoría, agarrando la escoba y el recogedor para recoger la basurita. Eso es bonito, hermanos. Eso es el Espíritu Santo que les inspira a ustedes a hacer el trabajo sencillo para el bien común. Y ahí vamos trabajando, ¿verdad? Construyendo una casa para ustedes, construyendo sueños, sabiendo que mucha gente se ha beneficiado, mucha gente ya está en Estados Unidos, alguien me habló por allá, Lolimar y su esposo, Rigo, mi ahijado, y me mandan mensajes muy hermosos. Eso es el amor, hermanos, el amor que trasciende fronteras. Yo no los conocía hasta que llegaron y se quedaron y luego se van y encontraron una casa donde se les da amablemente todo lo que tenemos. Benditos sean, hermanos. Pidamos a Dios que nos bendiga a todos nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, en alegría de este día que celebramos a San Felipe Neri, oremos a Dios nuestro Padre que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digamos, te lo pedimos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que podamos seguir con sabiduría el rebaño del buen pastor que nos ha confiado el Señor. Roguemos al Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en alegría, que nadie pueda quitarles esa alegría. Roguemos al Señor. Por nuestras comunidades, para que con gran confianza y testimonio demos testimonio de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres en nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. A la manera de San Felipe Neri, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos, hermanos, a preparar nuestras ofrendas. Tomen asiento, hermanos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de San Felipe, nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan en nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, Padre Santo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Jorge Ruz Catas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos invoquemos a nuestro Padre Dios las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en la fe, nos deseamos un saludo fraternal de paz. Felicidades.
Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Vamos a comer unos 2 pesos. Nos ponemos de pie. Saciado, Señor, con este manjar celestial, te rogamos que a imitación de San Felipe nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayan en paz, hermanos. Gracias por su oración. Nuestra misa ha terminado. Dios los bendiga a todos. Gracias. ¡Bravo! Saludarte. La foto, vénganse para la foto.